Bueno, entonces, antes de ir al lugar donde vas a ejercer, donde van a ejercer su disciplina y profesión de fonoaudiólogos y fonoaudiólogos, ustedes ya van a tener estas categorías en tantos sujetos trascendentales. Es decir, ustedes van a abordar ciertas realidades, o sea, categorías de cualidad, realidad, negación y límite. Se las nombro para que tengan una idea de qué está hablando. Va a haber una cierta realidad ahí. Categorías de cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. O sea que esa realidad que ustedes van a encontrar, no solamente anatómica y fisiológica, sino de condiciones de vida, relacionales, vinculares, económicas, jurídicas y políticas, es una cierta realidad que va a ser posible caracterizar y van a poder cuantificar. O sea, ¿qué realidad efectiva se sabe empíricamente? ¿Qué cantidad es efectiva? ¿Cómo cuantificar o medir los trastornos auditivos o el que fuera? La cantidad efectiva, el mensurar concreto es un resultado empírico, pero la categoría de cantidad es a priori, es condición de la experiencia. Las categorías de relación, sustancia, accidente, o sea, o sujeto predicado, o sea, esa realidad va a tener tales características, va a tener una afección en este plano, en esta dimensión, o una disfunción en cierto sentido, en cierta capacidad, en cierta funcionalidad. Categorías de relación, o sea, sustancia, accidente, causa-efecto. Entonces esa merma en la audición puede ser atribuible a determinadas condiciones preexistentes. Causa. O sea, la causa la tendrán que investigar de esa merma en la audición o dificultades en la fonación. Y la tercera categoría de relación es la causalidad recíproca o comunidad, las múltiples determinaciones que hacen a la complejidad. Y la última del grupo de categorías, categorías de la modalidad, es decir, son lo posible y lo imposible. Es posible que este trastorno se deba a condiciones de vida, condiciones de infancia o condiciones nutricias o alteraciones genéticas en el ADN. Pero no es posible que sea en el campo de la ciencia porque Dios así lo decidió. No, por lo menos en el campo de la ciencia somos respetuosos de la creencia. Hay que encontrarle una causa o una explicación. Entonces lo posible, y es imposible que podamos percibir dentro de cierto rango de frecuencia de un sonido, porque la banda de frecuencia de sonido que podemos percibir los humanos está entre tanto y tanto. Entonces es imposible percibir por fuera de esos rangos. Entonces, la categoría de lo posible y lo imposible está a priori, pero lo que es posible e imposible surge del conocimiento empírico. Lo existente e inexistente es otra categoría de modalidad. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que no existe? Acá existe un deterioro pronunciado, una falta de atención, no tuvo acceso a un centro de salud, no tuvo acceso a un tratamiento fonoaudiológico, era privado, no pudo acceder, no existe dentro de las coberturas que podía acceder esta familia, la cobertura fonoaudiológica no existe. Entonces la categoría de existente e inexistente como categoría está a priori. La tenés porque encarnás al sujeto trascendental. Pero lo empírico concreto que existe o no existe en estas condiciones de vida de esta familia o de estos pacientes, tenés que estar ahí. Surge de lo observable, de lo escuchable, de lo entrevistable. ¿Ven? De esa manera se fundamenta la afirmación de que Kant produce una síntesis muy exitosa de apriorismo o racionalismo y de empirismo. La última categoría del grupo de la modalidad es lo contingente y lo necesario. Es decir, este fenómeno, este trastorno, necesariamente iba a aparecer por dadas las condiciones iniciales, por dadas ciertas condiciones de vida, por dadas condiciones de privación y falta de acceso, necesariamente, tarde o temprano, o no. Por el contrario, apareció esto, pero es una contingencia, podía no haber ocurrido,
así como ocurrió, va a disiparse, siguiendo determinadas indicaciones, no va a cronificarse. Entonces, lo contingente y lo necesario son dos categorías de la modalidad. Entonces, como tal, uno lo tiene como forma de conocimiento científico, son antes de la experiencia, en este caso laboral, de la fonoaudiología. Pero su contenido como conocimiento, que puede ser verdadero o falso, surge, como diría un empirista, de la experiencia observante, escuchante, y como diría un bico, surge de la experiencia protagónica, no de leer en los libros, sino lo que le pasa a Susana, Teresa, María, la familia González, la familia Solcover va a surgir de hacer acciones allí, en los espacios, en contexto concreto. Entonces, ese es el movimiento que trae el sujeto, eso es lo que pone el sujeto y hace posible a la ciencia, como condición de posibilidad de la ciencia. Encarnar a lo que Kant denomina sujeto trascendental. Entonces, no es que haya un espacio en sí y haya un tiempo en sí. Hay un espacio en sí o hay un tiempo en sí más allá de los seres humanos, los sujetos. Y uno puede decir que no, o también podemos decir epistémicamente, y no podemos saberlo nunca, porque lo que podemos saber es a partir de experiencias. Entonces, de lo que se trata en la propuesta kantiana es que espacio-tiempo en realidad son actividades del sujeto. Es porque hay un sujeto, hay una subjetividad humana, que hay un espacio y hay un tiempo. Que en realidad espacio y tiempo es actividad de espaciación y de temporalización. Yo no puedo decir que existe un espacio, si nos muriéramos toda la humanidad entera, si seguiría habiendo espacio-tiempos, tal como lo conocemos. No, digamos que no. Pero en todo caso, desde el punto de vista epistémico, diría Kant, y bueno, eso tiene que ver con lo que yo denomino noúmeno, te diría Kant. Noúmeno son las cosas en sí, y no es posible el conocimiento de las cosas en sí, porque las cosas en sí están más allá de toda experiencia. La experiencia implica cómo son las cosas para mí. Para hacer una experiencia es poner algo, poner un termómetro, hacer algo, accionar, intervenir, poner conceptos, poner categorías. Entonces ya no conozco la cosa en sí impoluta, intocada, sino la cosa modificada por mi presencia ahí, por mi actividad subjetiva, que categoriza, que pone formas y que encuentra contenidos. Entonces, para Kant, el conocimiento de las cosas en sí está vedado. Solo es Profesor, posible conocer, redondeando la versión nomás, los objetos que pueden ser experienciables, los objetos que forman parte de una experiencia. Por eso no se puede afirmar científicamente si Dios existe o no, porque el objeto Dios no es susceptible de una experiencia científica. Sí. que no, porque me hizo pensar en lo que se discute siempre en el periodismo, si existe un periodismo objetivo, si hay como una realidad objetiva que ellos pueden contar, y que, bueno, algunos dicen que sí, otros que no, que hay como una realidad que nunca va a ser, siempre va a existir con la mirada que nosotros le damos, digamos, que no, nadie alcanza a conocer eso, un hecho. Siempre está con lo que uno la mirada de cada uno. Y vos, que supongo no sos Elías, porque no tenés pinta de ser Elías, ¿no? No, eso quedó de mi hijo. ¿Y vos qué Sí. opinás? Eh, que no hay una realidad objetiva, o que si la hay, no, que nosotros, digamos, cuando vemos un hecho, somos sujetos, entonces lo que nosotros veamos y digamos eh, está condicionado por nuestra experiencia, por nuestra historia, por nuestras creencias, por nosotros. Bien, estoy No totalmente creo de en acuerdo el periodismo en todo. ¿Cómo? no creo en el periodismo objetivo, digamos, en esa Uh-huh. idea que nos quieren como imponer de que hay ciertos periodistas que te cuentan la realidad sin ponerle su cuota o su mirada. Es Claro. imposible.
Claro, estarían los periodistas militantes, ¿no? Como se suelen nombrar, y los Claro. que no lo son. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que decís, menos en que no es posible un periodismo objetivo. Lo que no es posible para mí, desde mi modesto punto de vista, es un periodismo neutral. Para nada existe. Es imposible la neutralidad, porque nadie está por fuera del mundo y lo ve. Nadie está sino desde un lugar particular, con ciertos intereses, con cierta subjetividad, pudiendo ver ciertas cosas sí y ciertas cosas no, encarnando cierta ideología u otra. Pero yo no creo en la neutralidad, pero sí creo en el conocimiento objetivo, el conocimiento fundado, en el periodismo documentado, que no es insisto, no es neutral, no sobrevuela como si fuera Dios en caso de existir el mundo, sino que tiene una perspectiva, pone en juego su subjetividad. Kant te diría eso, que es posible un periodismo objetivo, pero no un periodismo que conozca las cosas en sí mismas por sí mismas. Que en realidad Claro, no eso. existen las cosas en sí mismas por sí mismas. Lo que pasa es que una cosa es decir, no existen las cosas, o sea, para el conocimiento humano, no existen las cosas en sí, te diría Kant, pero sí existe un acceso objetivo al Sí, pero al final que subconocimiento la perra objetivo, por siempre. referencia a un acuerdo intersubjetivo respecto de las acciones. Entonces, por ejemplo, hay acuerdos intersubjetivos que para conocer un hecho desde el punto de vista periodístico hay que estar en la situación, hay que ir al terreno. Por ahí no alcanza con leer ciertos documentos, hay que observar en el terreno, hay que entrevistar, hay que ver la historia del problema. Entonces ahí tenés, o sea, contrariamente a cierto positivismo, que el positivismo lo que sostiene es que la subjetividad tiene que quedar entre paréntesis, tiene que quedar por fuera, porque si vos metés la subjetividad no podés acceder al conocimiento objetivo. Contrariamente a eso, justamente lo que está introduciendo Kant es que sin la subjetividad trascendental, sin esta subjetividad que pone en juego la causalidad, que pone en juego las reglas del entendimiento, que pone en juego la forma de lo universal, no es posible conocimiento objetivo. Es decir, y eso también lo ve de otra manera y lo descubre y lo documenta y fundamenta muy bien un tal Jean Piaget. Jean Piaget, que estudia el desarrollo de la inteligencia en los niños y las niñas, lo que te dice es que de chiquitito nosotros tenemos un esquema de acción que es el chupar. Entonces, a esa altura del partido, recién iniciado, las cosas en el mundo se dividen en dos, las cosas chupables y las cosas no chupables, porque te duele, porque te lastima. Entonces, fíjate vos, el conocimiento del mundo a cierta altura es lo que podés categorizar y clasificar en cosas chupables y no chupables. Pero a medida que nos vamos desarrollando ya al esquema de acción de la succión, podemos decirlo así, se agrega la manipulación, la coordinación visomotora. Entonces, cuanto más esquemas de acción vos pones en juego en el conocimiento del objeto, o sea, cuanto más subjetividad vos pones, mayor posibilidad de captar la complejidad del objeto. Contrariamente a lo que sostiene el positivismo de la prescindencia de la subjetividad para acceder a un neutralmente, o sea, un neutralismo, un apoliticismo y un aideologismo y un ahistoricismo, todos ellos imposibles, porque meten de contrabando la ideología, la mirada sesgada de la historia, los compromisos subjetivos, y aparecen de contrabando. Entonces, lo que está diciendo Kant es que para que haya conocimiento objetivo, tiene que haber actividad del sujeto, tiene que haber subjetividad. Pero no es la subjetividad caprichosa, sesgada, que porque lo digo yo, o porque yo soy la autoridad tienen que creerme, sino andar y hacer tu experiencia. Pero tenés que hacer la experiencia con los ojos de la razón, no con la vista y quedarte con... Porque también es quedarte con lo existente, y lo existente es resultado de los vencedores, por así decirlo. Lo que existe, el mundo tal como existe, porque venció, pero hay otra historia. Hay otra historia como plantea el texto de Foucault, la historia de los vencidos.
Entonces, quedarse con lo meramente existente, como sostiene cierto positivismo o ciertas disciplinas, ciencias bien llamadas burguesas en ese sentido, es una posición conservadora. Para redondear, yo creo en un periodismo objetivo y que consiste justamente en acordar intersubjetivamente las acciones para obtener un conocimiento objetivo. ¿Qué acciones hay que desarrollar para obtener una información confiable? La cual siempre va a ser interpretada. Siempre va a ser interpretada. Y siempre va a poner en juego la subjetividad. Profesor, Sí. entonces el sujeto, estoy como un poco enredada, el sujeto trascendental tendría estaría con todas estas categorías que nombró, y una vez que se pone, o sea, que hace su visión, la observación, esto empírico, es donde arriba el conocimiento vendría a ser. Exacto. O sea, Vos con todas estas encarnás. cargas categóricas. Sí. Claro, o sea, teniendo en cuenta todas esas categorías que serían las causalidades, vendría a ser, darían El espacio y esas el reglas del tiempo. entendimiento. Claro, Exacto. vos decís, yo no sé cuál es, en qué espacio, en qué tiempo va a estar este fenómeno, pero si hay un fenómeno, si algo, un hecho de la realidad, va a estar en un espacio y en un tiempo. Esas categorías tenés antes. Yo no sé cuál va a ser la causa, pero una causa va a tener. Yo no sé qué cantidades habrá de una cosa y habrá de la otra. Yo no sé si lo que yo voy a observar va a ser un resultado que necesariamente iba a darse o fue un resultado contingente. Pero o es contingente o es necesario. O existe o no existe. O es posible o es imposible. O tiene cierta realidad sustancial, ciertos atributos, o tendrá otras características. Pero bueno, lo que necesariamente vos vas a poner en juego, vas a movilizar ese lado de tu yo bifronte, que es poner en juego las categorías, las formas puras de la sensibilidad, que es espacio-tiempo. Vas a espacializar y vas a temporalizar, y vas a preguntarte por las causas, las cantidades, las calidades, las cualidades y las modalidades. Y como muy bien vos decís, el conocimiento que obtengas va a ser resultado de la articulación, de la fusión entre esa síntesis a priori, que son esas categorías a priori, y la síntesis a posteriori de haberte puesto ahí a laburar, a investigar o a ejercer la profesión. Sí, Sandra. No, en principio estaba como debatiendo conmigo misma. Entiendo por qué estamos viendo y por qué nos paramos en Kant, porque lo trae Samaja. Y a su vez digo, yo no me quiero quedar ahí, porque también la historia siguió y vino Heidegger y vinieron Sartre, Merleau-Ponty, Husserl, hablando del existencialismo, proponiendo otra cosa. Entonces digo, por ahí lo de la existencia que mencionaba usted, por ahí me quedó medio colgada, pero la existencia y la existencia del otro y el Dasein que existe en el momento y para sí, existen también. No me quiero quedar ahí solo. Bien, no te quedes ahí, está bueno. Lo que pasa es que ahora yo soy portavoz de Kant. Si fuera portavoz de Hegel va a hacer una crítica muy importante a Kant, que tiene que ver un poco con lo que vos decías, diferentes autores que fueron más allá de Kant. Kant dice, bueno, no podemos conocer la cosa en sí. Entonces decís, bueno, qué problema, porque en realidad a mí me interesa conocer la verdad de la milanesa, por decirlo, la verdad de las cosas en sí. Y Kant dice que no podemos conocer las cosas en sí, son las cosas fenoménicas. Entonces lo que va a hacer Hegel, yo te puedo hablar de Hegel, porque es lo que yo estudié, él va a fundar la lógica del error, la lógica de la falla. Es decir, que en realidad ese miedo al error, Kant dice, no podemos avanzar más hacia la cosa en sí porque nos vamos a equivocar fulero. Hay que retroceder frente al error. Lo que dice Hegel, que ese miedo al error en realidad es miedo a la verdad. Que el aparato categorial, es decir, cuando falla en el error, no tenés que retroceder frente al error y la falla, vos tenés que inferir que el error y la falla provienen de que hay algo real ahí, está la cosa en sí misma que generó una falla, un error, una contradicción. Profe. Y eso es, sí, redondeo esto que a raíz de la interesante intervención de Sandra se me ocurre decirle. La vía el error como vía de acceso a la verdad, que esa es la lógica de la falla que funda Hegel, o de la excepción, o la lógica del error,
vamos a ver después que le abre las puertas a Marx para descubrir la verdad de lo real del capitalismo, de aquello que queda por fuera, de aquello que no es considerado, va a tener que ver con la plusvalía, y le abre las puertas a Freud y a Lacan para dar cuenta de lo que no funciona en la subjetividad individual, porque ustedes sabrán a esta altura que existe lo que llama el lapsus o el acto fallido. Y como su nombre lo indica, lapsus o acto fallido, es algo del orden de la falla, es algo del orden del error, pero no es pura pérdida. Los actos fallidos y la formación del inconsciente son las vías regias, dice Freud, de acceso a la verdad del inconsciente. Entonces hay más allá, que es lo que me invita a comentarles lo que está diciendo Sandra, que hay más allá de Kant, que la cosa no termina en Kant, pero hay que reconocerle a Kant justamente el mérito de lograr una síntesis de estos dos momentos y descubrir que tiene que ver también con lo que comentaban recién la compañía que está bajo el nombre de su hijo Elías, me hizo pensar también que no hay objeto sin sujeto. Ahí donde hay un objeto hay un sujeto. Porque tiene que ver con esto del periodismo también, de los comentarios sobre el periodismo, que si está el objeto periodístico hay un sujeto periodista, así que no hay objeto sin sujeto. Entonces creo que el mérito de Kant es justamente poner en juego la subjetividad a los efectos del conocimiento objetivo. Sí. Profe. Dale, te escuchamos. Sí, no, también a mí me hizo recordar mucho leyendo un poco de la propuesta de Popper, de tomar, por ejemplo, lo que antes se consideraba como un error, lo que él llama también la refutabilidad, para justamente poder avanzar, no verlo como una limitación, sino que, y digamos, no hay una verdad absoluta, sino que siempre es como cuando por ejemplo, se proponen ciertas hipótesis, esta cuestión de que siempre pueden ser falsables, pero como algo que motiva a continuar, como que siempre hay una penúltima verdad que se busca. Tal cual. Y con esto de la subjetividad, la objetividad, me acordé también de lo que algunos hablan con los modelos de la comunicación de la informática, la cibernética de segundo orden, de que el observador, el sujeto, siempre está inserto cuando pretende observar algo, digamos, como parte de ese contexto. Siempre va a estar la subjetividad dentro de la objetividad y viceversa. Tal cual, exactamente. Es así. Sí, Popper es el fundador del falsacionismo, donde de ahí el error, la falla, es un avance en la ciencia y se busca denodadamente, los científicos buscan denodadamente falsear hipótesis que se consideran bien establecidas. Eso es lo bueno, lo del aporte de Popper. Dejamos para otra clase, para otro momento, la crítica a Popper. Pero es tal cual como lo dices. Sí. Sí, acá, dame un segundito, ya te escucho, acá en el chat dice, como si la realidad fuera un cubo donde solo podemos ver unas caras, pero en todas, sí, tal cual, esa es la idea. Siempre es de un recorte subjetivo, sí, estamos coincidiendo en estas consideraciones, que no es lo mismo decir subjetivo que decir subjetivista. Ha sido un objeto, hay un sujeto, hay una dialéctica sujeto-objeto, que no es lo mismo que caer en un subjetivismo, o decir que todo es relativo, que no hay verdad y se trata de meros relatos, que esa es una concepción, una epistemología posmoderna. Repito, decir que no, es todo relativo, depende del sesgo del sujeto, entonces no hay verdades sino relatos, múltiples relatos, esa es una concepción posmoderna que nosotros no suscribimos, no avalamos y la criticamos como sumamente peligrosa y conservadora. Sí, disculpa. No, yo lo que quiero decir es que implícitamente, digamos, si estamos estudiando esta carrera es porque creemos que se puede, que hay una realidad que podemos conocer, más allá de nuestras ideologías, de los sujetos, hay algo que está pasando. Quizá por ahí el tema de los conceptos yo no lo tenía así como usted me lo explicó, que entendí mejor esto de que hay una forma de conocer objetivamente que es con todas estas
condiciones por ahí, ¿no? Pero que hay un hecho al cual que ese hecho existe y que nosotros podemos como acceder con cierta responsabilidad o con estas condiciones como para hacer ciencia de una forma objetiva, entonces sería. Tal cual, no hay que renunciar a eso, ¿no? Es posible determinar que tales fenómenos, tales problemas, tales síntomas remiten a tales condiciones de vida, tales causaciones, tales complejidades, porque si no, caemos en un conformismo y la reproducción de lo mismo, un conservadurismo inaceptable. Pero digo, hay motivos, hay fundamentos como para no renunciar al conocimiento objetivo, no solo por un interés político de transformación. Claro, pregunta, yo soy de grado, soy licenciado en psicología y trabajo como psicoanalista paciente, pero además tengo una maestría en salud mental y soy profesor titular de psicología social en la Facultad de Psicología. Y además estoy hace 20 años en la cátedra de epistemología de las ciencias sociales, trabajando con trabajadores sociales hasta que llegaron ustedes y me vine aquí, a este campo, en la fonobiología. Las verdades son verdaderas en tanto el sujeto cree realmente en lo que dice. Bueno, por eso, esa es la idea de un cierto, ahí se dice quizás un cierto subjetivismo. No basta con la creencia propia porque también hay como, digamos, hay formas encubridoras o hay algo que yo no tolero, no acepto, reprimo y fui formado así, entonces no puedo ver esa verdad por mi propia conformación subjetiva. Y eso nos pasa a todos y a todas. Es decir, la ideología no es una falsa conciencia, un mero velo que impide ver la verdad, sino la ideología es una dimensión constitutiva de las subjetividades. Lo que se trata es hacer consciente lo inconsciente y descubrir qué marcas ideológicas, que además son complejas, nadie es de una ideología homogénea, sino somos sujetos contradictorios e ideológicamente contradictorios. Entonces, me parece que para acceder a un conocimiento objetivo también hay que examinarse a uno mismo, esas marcas. La crítica entonces al positivismo en relación a la profesión o a la profesión que deberíamos ir al trabajo, yo lo llevo medio a la realidad ahora, ¿estaría vinculada con la falta de interés de buscar la causalidad? No, sino con aquello que ustedes comprenden porque son potenciales fonoaudiólogos y fonoaudiólogas y que tiene que ver con los fundamentos del plan de estudio, que no basta con medir, hacer una medición cuantitativa para acceder al conocimiento objetivo de causas y características de un trastorno fonoaudiológico. Que hay algo más acá y más allá de la medición, porque hay como una confusión o una condensación no desinteresada entre conocimiento objetivo y conocimiento cuantificable. Justamente el dominio positivista y al servicio del desarrollo tecnológico y de esa aplicación y del imperio de lo mensurable, lo medible, o sea, de la lógica del mercado, generó las condiciones para confundir o fusionar o condensar lo que es el conocimiento objetivo con el conocimiento cuantitativo o mensurable. Entonces, según tengo entendido, la fonoaudiología en su historia no escapó a eso. Entonces, un conocimiento objetivo o una intervención objetiva en fonoaudiología pasaba necesariamente por las audiometrías, por las mediciones, cuanto más exactas, más confiables, y lo demás venía por añadidura, y nada de interpretar, ni la relación intersubjetiva con los y las pacientes, porque eso podría llegar justamente a enturbiar el acceso al conocimiento objetivo, que además se pretende neutral. Entonces, como que la idea de que las pasiones, y desapasionado, ¿no? Estamos viendo ahora con el ascenso feliz de las epistemologías feministas, digamos, que han formado la subjetividad de las mujeres en las pasiones, la emocionalidad,
pero para que aplicarlos en casa, en lo doméstico, para quedarse en casa y ocuparse de lo doméstico, de la reproducción. En cambio, en el campo del trabajo, de lo social, de lo público, estaría la subjetividad, y de la ciencia, estaría la subjetividad masculina, que es racional, que deja de lado sus pasiones, que es capaz de dejar entre paréntesis su subjetividad. ¿Ven cómo se enlaza una cosa con la otra? ¿Quién dijo que hay que dejar la sensibilidad o las pasiones para acceder a un conocimiento objetivo? Desde un paradigma positivista, o neopositivista, cuantitativista, mensurativista, deberíamos decir así. Es importante estas corrientes de la epistemología feminista que ponen acento en el carácter androcéntrico del saber, o patriarcal del conocimiento de las epistemologías clásicas, que además de dejar afuera a las mujeres, dejan por fuera aspectos de las identidades masculinas que están vistos como feminizados. Entonces queda ahí la cosa neutra, desapasionada, desensibilizada como condición de posibilidad de acceder al conocimiento objetivo. ¿No? ¿Se ve? Entonces, bueno, de alguna manera, o de cierta manera, se entendió esto de la inversión copernicana en Kant y el sujeto trascendental, al menos como una introducción. Después el desarrollo del texto, que es muy rico de Samaja, vuelve a situar estas condiciones en la historia, en la época, en la historia externa, estas condiciones de la modernidad, no sé, cómo es que esta importancia en la evidencia del yo, y algunas otras consideraciones que también son muy interesantes, pero me parece que lo sustancial, para no perderse, son estas dos, no sé, la inversión copernicana y la conceptualización del sujeto trascendental, que son categorías y reglas que surgen de la práctica efectiva, de la praxis, cuyo fundamento es la praxis. O sea, las categorías, cierro con esto, las categorías del intelecto primero están en la práctica productiva, los intercambios, y después pasa al plano del conocimiento, al plano epistémico. No es una historia interna del conocimiento de que surjan estas categorías. Esta categoría de sustancia, accidente o de causalidad o cualquiera de ellas, surgieron en la praxis, al calor de la historia de las prácticas de hombres y mujeres concretas, y luego una vez que maduran en lo real, como dice Hegel, es posible que el intelecto, el entendimiento las abstraiga como categorías puras del pensamiento del entendimiento. Pero su origen y su fundamento último es la praxis histórico-social. Esa sería la idea. Bueno, la próxima clase entonces retomamos desde donde quieran y ya vamos a ir cerrando la unidad, reforzando algunos aspectos y sistematizando un poco más esta mirada positivista o neopositivista, y hablaremos acerca de la mirada de ustedes acerca de una deseable formación de fonobiólogos y fonobiólogos y cómo puedo aportar la epistemología en esa dirección. ¿Sí? Así que bueno, si les parece, nos vamos despidiendo por hoy. Bueno, profe, gracias. Perfecto, Gracias. gracias. Bueno, un gusto. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Chao, hasta la próxima. gracias, profe, adiós. Chao, chao.